Estamos en vivo, señoras y señores, estamos ya en vivo en Cultura de Paz. Buenas noches a todos los que se conectan. Estamos acá transmitiendo desde Venezuela. Bueno, es un honor, un gusto estar compartiendo nuevamente, como todos los viernes a las 8 de la noche, Cultura de la Paz en las universidades. Quien les habla, la doctora Zaida Marcano de Navas. Hoy tenemos nuestros invitados de siempre, expertos, facilitadores, mediadores y asesores, porque hemos decidido ocuparnos en la construcción de la paz, brindando acompañamiento a todas las personas y comunidades universitarias a través de las capacitaciones, a través de la investigación, del estudio, la asesoría y de esos programas restaurativos de convivencia. Así establecemos esa prevención y tratamiento a las controversias y conflictos, porque promovemos experiencia de los círculos de escucha, círculo de paz y de conversaciones significativas en un ambiente de seguridad, inspirando la solidaridad, inspirando el amor y para expresar esos sentimientos y cultivar empatía. Todos estos programas lo hacemos con mucha dedicación para que esa población universitaria pueda compartir estas situaciones y aplicarlas a su entorno de convivencia en esos recintos universitarios. En esta noche me complace también presentar nuevamente al doctor Pablo Arteta, al doctor Villegas y el licenciado Mitch Maldonado. Estamos en ese equipo de investigación, en ese equipo de asesoría, y vamos a hablar en esta noche sobre todo un tema que hemos apreciado, esta investigación de John Paul Lederlach. Es el profesor universitario estadounidense, especialista en la consolidación de la paz internacional, que ha trabajado en la universidad o trabaja en la Universidad de Notre Dame, Indiana, y otros recintos universitarios, que ha escrito ampliamente libros sobre resolución de conflictos y de mediación para construir las paces que hace falta. Al menos, dice él, 3 cosas: la voluntad, herramientas, proyectos, que es la clave positiva para la voluntad de la paz, y que ese compromiso va hacia el horizonte de la reconciliación. Se plantea también, dice él en sus obras, con las palabras sencillas, debe plantearse un marco de construcción para la paz y encuadrarse en un proyecto todas esas herramientas que conocemos y que debemos aplicar a esas personas y manejarla adecuadamente. Pues sí, construyendo la paz, construyendo también, yendo hacia la vía de la reconciliación sostenible en esas sociedades divididas, como también vemos en el autor que se dedica en ese gran libro que expresa, por un lado, el dilema de buscar la paz también en esas sociedades desgarradoras por la guerra, desgarradoras por los conflictos internos o por otras situaciones, y el reto que plantean tantas situaciones de guerra y sociedades violentas que están dividiendo y pasando esto en todo el mundo. En definitiva, nos basamos en esa investigación, y para eso vamos a comenzar en esta noche con la opinión del reverendo Malaquías Navas García. Después pasará a la opinión del doctor Alberto Villegas y el licenciado Mitch Maldonado. Comenzamos. Muy buenas noches. Ok, ahora sí. Gracias. Saludos en esta hermosa noche que nos regala el autor de la vida. Muy buenas noches, América, desde Canadá hasta la Patagonia, continente para la paz, o al menos así está en el corazón y en la disposición de cada uno de nosotros, a través de ese esfuerzo
que se quiere hacer y se está haciendo en las diferentes casas de estudios universitarios de todo nuestro continente, poniendo ese granito de arena en esa búsqueda. Déjeme decirle que la paz no llega. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, la paz no llega. La paz se busca y luego que se consigue hay que seguirla. En realidad no es una expresión mía, es una expresión del salmista. En el libro de los Salmos, a saber, la Biblia, dice, busca la paz y síguela. Dice, apártate del mal, busca la paz y síguela. Yo diría, apártate del conflicto, busca la paz y síguela. En la oportunidad pasada, estábamos hablando acerca de ejercitarse para la paz. En esta oportunidad quisiéramos dejar algunas 2 o 3 cositas que pudieran ayudar en esa búsqueda que debemos tener. Hasta ahora hay muchas personas que están esperando en muchas partes del mundo. Obviamente, nuestros países no escapan de ello. Están esperando por la paz. Es tiempo ya de dejar de esperar por la paz y comenzar a buscarla. Es un proceso, como decía el profesor Jean Paul, un proceso largo, si se quiere. Hay personas que piensan que la paz la pueden conseguir luego que firman inclusive un tratado de paz. En realidad, después de que se firma el tratado de paz, en realidad apenas se está comenzando en el largo proceso. La búsqueda de la paz y luego el seguirla, porque no es solamente buscarla y luego encontrarla y quedarnos allí, que ese es el problema que por lo regular tienen muchas personas. Y luego hay que seguirla. Y en esa búsqueda, para encontrarla, hay que caminar bastante. Dejar a un lado una cantidad de cosas para que entonces poder contribuir a vivir lo que es con el otro, convivir, la palabra convivir, vivir con. Y eso es importante, que cada uno de nosotros entendamos y tengamos otra expresión que dice la Sagrada Escritura, bien interesante en cuanto a esto. Dijo el artífice o el padre o el príncipe de la paz, Jesucristo, cuando se le acercan y les dice los discípulos, enséñanos a orar. Y él le dice, cuando oren, oraréis así, Padre nuestro. Y me llama la atención que precisamente es allí una expresión en plural. Padre nuestro. No es Padre tuyo, no es Padre mío, es Padre de todos nosotros. Y muchas veces ese egoísmo y ese egocentrismo del ser humano le impide precisamente a encontrar la paz. El mismo Señor hablaba acerca de eso. Lo primero con lo que empieza esa oración es con el Padre nuestro. Es de todos nosotros. Hay otra expresión bien interesante que es importante y no debemos dejarla a un lado. Siempre he dicho que las Sagradas Escrituras es el mejor manual que hay para el gobernante y el mejor manual que hay para la resolución de conflictos y la mediación, definitivamente. Dice el apóstol, por ejemplo, en los Gálatas, ¿de dónde vienen las guerras? Sino de vuestras propias concupiscencias. Las guerras comienzan precisamente en lo interior del ser humano. Me gusta mucho la expresión o el concepto que tiene de paz el judío, por ejemplo, la comunidad hebrea.
traigo ahorita a memoria en una oportunidad de un amigo mío aquí en Venezuela, el doctor Lorenzo Tobar, que siempre todos los años hacíamos un evento para celebrar el Día Mundial de la Paz. Y estando aquí en el Meliá Caracas, en el Hotel Meliá Caracas, recuerdo que nos reunimos y él convocó a las tres corrientes religiosas. Por ejemplo, él invitó al rabino Pinchas Brenner, que era el rabino principal de la comunidad judía aquí en Venezuela en esa oportunidad. Invitó a Monseñor, no recuerdo en este momento, caramba, Monseñor me va a perdonar, de la Conferencia Episcopal de Venezuela, e invitó también al presidente del Consejo Evangélico de Venezuela para entonces, el doctor Samuel Olson. Estas tres personas que representaban uno la iglesia evangélica, la iglesia católica y la comunidad judía, para que todos hablaran acerca de la paz. Y se hiciera un almuerzo allí y una oración por la paz en el mundo. Fue bien interesante el programa, pero el punto es que lo que quiero resaltar en esta hermosa noche fue la expresión, me agradó tanto que después fui a las escrituras para corroborar aquello. Lo que decía el rabino, me encanta mucho el concepto que tiene la comunidad hebrea en cuanto a la paz, lo que es el shalom, lo que llaman ellos el shalom, Jehová shalom, la paz. Y ellos hablaban, la paz es algo integral. Cuando hablamos de paz o cuando un hebreo le dice a usted shalom o la paz sea contigo, te está diciendo, yo deseo que tú que tengas salud, que seas prosperado y que estés bien. Porque decía el rabino, porque si tú no tienes para pagar la renta, eso te roba la paz. Si tú no tienes para pagar el costo del colegio de tu hijo, eso te roba la paz. Si estás enfermo, entonces eso también te roba la paz. Entonces, hablar de paz para la comunidad hebrea es algo integral, es buscar ese bienestar económico, espiritual e intelectual. Es importante el poder alimentarse. Imagínense ustedes, nosotros fuimos creados, según las escrituras, somos tripartito, espíritu, alma y cuerpo. En realidad usted es un espíritu en un cuerpo. De hecho, cuando uno muere, hablamos de muerte, la palabra muerte no significa otra cosa que separación, es cuando el alma se separa del cuerpo. ¿Ok? Entonces eso que lo hacía hablar, reír, cantar, bailar, bueno, eso salió de ustedes, el cuerpo queda ahí, está inerte, eso no se mueve. Eso está muerto, pues. Usted le puede poner candela ahí y no siente nada porque está muerto. Salió su alma de allí. Entonces el hombre es espíritu y alma y cuerpo. Ahora, interesante es que usted pueda crecer integralmente. Usted debe alimentar su cuerpo, debe cuidarlo, debe alimentar su intelecto y debe alimentar su espíritu. El desarrollo integral del ser humano es importante en esa búsqueda de la paz. Tener un cuerpo sano, tener los recursos necesarios, una nación, un país precisamente carente de toda esa serie de cosas necesarias, es un país que precisamente no tiene paz, porque todas esas cosas le han robado la paz. Es importante que nos podamos desarrollar integralmente, intelectualmente, espiritualmente y físicamente. Así que yo les recomiendo que se ejercite diariamente, ejercítese en cuanto a su físico, ejercítese en cuanto a su intelecto, ejercítese también en el aspecto espiritual. Dese una oportunidad, un momento donde usted pueda separarse de todo, del ruido y de todo lo que le aqueja en el día y hasta en la misma casa, situaciones diarias que le roban esa paz, y tenga un lugar específico en su casa, el que más le parezca más cómodo, donde usted pueda
por un momento olvidarse de todo lo demás y darle gracias a Dios por la vida. Lea la Biblia, se lo recomiendo. La Biblia es más que un libro para, como muchos ven, religioso. No, es mucho más que eso. De hecho, puedo decir por experiencia que en cuanto a las ciencias políticas, la verdad que yo nunca había leído algo más impresionante que la Biblia en cuanto a eso, en cuanto a la resolución de conflictos, inclusive en cuanto a la manera correcta de gobernar, inclusive. Es impresionante lo que usted puede aprender a través del estudio concienzudo de las Sagradas Escrituras. Dese un tiempo para ello y trabajemos arduamente en esa búsqueda que debe ser desde hoy en adelante. Si usted no lo había estado haciendo, si usted simplemente ha sido una persona pasiva, que simplemente estaba esperando que otros hombres y que los líderes de las diferentes naciones o los rectores universitarios, los profesores, fueran los que de alguna manera trabajaran para esa búsqueda de la paz, y usted hasta ahora simplemente estaba sentado esperando que la paz llegara, pues no va a llegar. Comience a buscarla, como dice la Sagrada Escritura, busque la paz, comience a buscarla en todo este aspecto, en el desarrollo integral primeramente de usted, en tratar de solucionar los conflictos internos que tiene usted y luego también entender a todos los que están al lado suyo, buscar qué es los diferentes conflictos, en el caso hablando de las universidades, que es el punto de referencia que hemos tenido hasta ahora, en el cual hemos estado trabajando esa construcción y esa búsqueda de la paz en las casas de estudios. Entonces, obviamente no es el conflicto, sino los conflictos, porque hay diversidad de conflictos en nuestras distintas casas de estudios universitarios. Lo primero que tiene que hacer es entonces empezar en esa búsqueda de la paz, es empezar a buscar cuáles son esos conflictos. ¿Cuáles son los diferentes tipos de conflictos que hay en mi casa de estudio, inclusive en mi aula, o en el círculo más cerrado entre mis compañeros, etcétera, etcétera? Los diferentes conflictos luego de localizados, ¿verdad? Empezar a entonces analizar qué los ha causado y empezar luego hablábamos inclusive la vez pasada de los círculos, ¿verdad?, de paz, y allí entre iguales, porque es interesantísimo y es maravilloso cuando nosotros podemos estar entre iguales. Es necesario para la resolución de conflicto entender que no debemos mirar de arriba hacia abajo, hay que mirar de abajo hacia arriba. Y siempre yo siempre he dicho, la Biblia es impresionante, dice, nunca tengas un concepto más alto de ti del que debes de tener, sino que piensas con cordura y siempre ves superior a los demás antes que a ti. Y qué interesante cuando nosotros podemos considerar a todos los demás y sentarnos entre iguales, y entonces así ya ese es un avance extraordinario, y ver cómo cada uno va ahí aportando para esa búsqueda de la paz. Y luego que encontremos esa paz, bien sea en el círculo pequeño o en el círculo grande o en toda la casa de estudio, que sería lo ideal, hacia allá vamos, entonces seguirla, no quedarnos allí en la firma, como dice John Paul, sino que entonces continuar en ese seguir de la paz, y así avanzar cada día más, y que realmente podamos tener un continente para la paz, América para la paz. Que Dios te los bendiga rica y abundantemente. Quisiera que se llevaran esas tres cositas y las mantuvieran ahí, empezaran a trabajar y a moverse. Vamos a empezar a buscar la paz y luego a seguirla. Gracias. Dios me los bendiga. Continuamos con el doctor Villegas.
Buenas tardes, ¿cómo han estado? ¿Sí se escucha? Yo creo que sí. Bueno, pues agradezco mucho la invitación otra vez por parte de la doctora Zaira y del pastor Malaquías, que cada rato que lo escucho, cada rato me vitaliza esas palabras del pastor, porque yo creo que los viernes nos tiene que dar esa inyección de fe, de esperanza y de otra lado de ver la paz, ¿ok? Porque uno, bueno, lo ha visto desde los puntos de vista institucionales, de aquellos maestros que nos han dado. Y bueno, cuando me comentaba hace rato la doctora Zaira sobre Jean Paul, el que estamos hablando ahorita y que lo están citando, pues poco tuve tiempo de sondear sobre él. Y leyendo algo de sus datos bibliográficos, tengo entendido que él es americano, ciudadano americano, hijo de un pastor, es de la religión menonita, y sabemos que los menonitas vienen tengo entendido, de una rama de los Quakers, no del cereal, sino de esa rama, y los Quakers de alguna otra forma, esa formación que tiene, que deriva de los menonitas, según tengo entendido, según me ha comentado el pastor Saldívar, un pastor aquí en Saltillo que estuvo en los movimientos de Avándaro como cantante del Epílogo 1971 en el Festival de Rock y Ruedas, me comentaba que los Quakers, porque él estuvo en el movimiento de familia cristiana en Brasil y estuvo recorriendo parte del Oriente, Carlos Saldívar, estuvo recorriendo el Oriente, dice que de alguna otra forma ahí entendió la cuestión de que le comentaban algunos sobre la justicia restaurativa. Y comentan que igualmente ese factor del pastor, yo creo que sus orígenes de su familia, presumo yo, lo hicieron tener esa vocación pacifista, porque ya viene desde ese tiempo por parte de los menonitas. Sabemos que los menonitas son gente muy trabajadora, acá rumbo al estado de Coahuila, rumbo al norte, porque nosotros estamos en la región sureste. Cuando uno va para de Saltillo a Monclova, y luego de entre Monclova y Sabinas hay un rancho famoso menonitas que se dedican a vender quesos, y bueno, cuando uno va para Piedras o al norte de la frontera, es común llegar a esa zona de menonitas, a comprar los quesos famosos. Pero bueno, aquí no se trata de quesos, se trata de que esta persona, por su formación, estudió historia y luego hizo una especialidad de sociología en la Universidad de Indiana, y eso le ha implicado que él igualmente forma un instituto de la paz. Y parte de su trabajo ha sido arduo a favor de la paz. Él no, por lo que he estado ahí sondeando, no ha trabajado en los organismos como aquel secretario alto comisionado de la ONU que mataban en Irak, me parece color de Melo, se llamaba Melo. Fue más de la cuestión de investigación, más de la docencia, y ha ido a hacer sus trabajos prácticos por decir, en Filipinas, en la antigua Yugoslavia, pero me llama más la atención, yo creo, como en Colombia, he estado en Colombia y he estado checando algunos tutoriales o algunos videos de él que ha dado tanto en Colombia como en Perú. Una vez ha estado también aquí en Monterrey, en el vecino estado de Nuevo León, que estamos aquí una hora de Monterrey, Nuevo León. Él ha comentado igualmente que no solamente la paz termina con el acuerdo, sino que hay que darle seguimiento a ese acuerdo. Y él en su libro, que estaba leyendo ahorita el resumen, el libro que me recomendaron para ver, de Construyendo la Paz, la reconciliación sostenible en sociedades divididas, pues tenemos que tomar en primer lugar la voluntad, en segundo lugar las herramientas y el proyecto. Cuestiones que él prácticamente viene siendo un nuevo pacifista en la etapa de la posguerra fría. ¿Me explico por qué? Porque al caer la Guerra Fría, aquí tenemos el ejemplo de don Alfonso García Robles, que disculpen que lo cite, pues él fue un pacifista aquí de la región, él fue un pacifista regional. Él entra, en nuestro autor que citamos ahora en la noche, él entra, un ejemplo, a Somalia. Somalia es un país dividido, es un país sin instituciones, es un país que tiene un alto grado que practica la piratería moderna. Al dado caso, hay una película famosa de Tom Hanks, del Capitán Phillips, que le tocó que lo secuestraran
Y leyendo en la cuestión de Somalia, es un país que se ha dedicado a la pesca, pero igualmente las cuestiones de carácter ilícito. Al dado caso, son el terror en el canal de Suez. Y de alguna otra forma él llega ahí a Somalia y empieza a hacer un trabajo a largo tiempo, por lo que estaba leyendo. Y ese trabajo a largo tiempo fue empezar a trabajar con las organizaciones, empezar a organizar la posible sociedad civil, como decimos aquí en nuestro país, para poder fundar esas instituciones. Claro, eso implica todo un cambio de cultura. Él, aparte de ser un pacifista, digamos, estudioso, aparte practica la mediación internacional. Al dado caso, otro de sus grandes logros es Colombia. Colombia, sabemos, ahorita Pablo nos está escuchando, Colombia es un país que a pesar de, desde que tengo conocimientos, siempre ha sido una democracia estable, ha habido siempre alternancia, siento yo, pero tiene un grave problema de la guerrilla y del narcotráfico, a diferencia de México que tenemos ese problema ahorita muy asentado. Y llega él a participar en las pláticas con la guerrilla, con el FARC. Y de alguna u otra forma intentan deformar esos canales de paz. Al dado caso, a Duque, el presidente actual, le han hecho esas observaciones que debe de seguir, siento yo, con aquel trabajo de Pastrana, que fue el que inicia los trabajos de paz en Colombia. Pero bueno, sabemos que Colombia es un país que se ha sostenido, que ha salido adelante. Y ahí él comenta en ese sentido, en una de las conferencias, viendo uno de sus videos, dice, el acuerdo hay que darle seguimiento. ¿Cómo es ese seguimiento? En la educación que tenemos que dar a esas personas, a la misma gente, ir cambiando y rompiendo ese paradigma que he comentado de la escalada del conflicto, que, por desgracia, esa escalada del conflicto va muy a prisa y está desmembrando y está destruyendo la paz. Coincido mucho con el pastor cuando nos habla, cuando cita los salmos, que tenemos que seguir la paz, tenemos nosotros que ser constructores del diálogo, constructores de la paz en las comunidades. Claro que en esta cuestión, en lo que nos debemos enfocar en esta charla, en cuanto a dos núcleos importantes. Yo he sostenido últimamente, tanto en el programa que tengo, que a ratos, yo creo una media hora entra más para escucharse, Cultura de la Paz. Al cerrar siempre el programa, cierro que la cultura de la paz empieza en casa. ¿Por qué? Porque empieza en la estabilidad. Si no, nosotros no tenemos estabilidad con la pareja, pues vamos a crear un caos, nuestros hijos van a ser conflictivos. Por eso muchas veces hay que luchar contra nosotros mismos en el hogar, para poder establecer esos canales de comunicación por la paz. Y la paz viene un concepto grandísimo, práctico, desde un punto de vista espiritual hacia adentro, como un punto de vista espiritual hacia afuera. Y el otro aspecto que es importante son las comunidades universitarias. Y me voy a ampliar no solamente la comunidad universitaria, sino las comunidades educativas, en donde podemos ir aquí en las escuelas de la periferia de la ciudad de Saltillo, vemos un alto índice de bullying, como dicen, o de violencia escolar, como decíamos en mis tiempos de carrilla. Y muchas veces participando en algunas conferencias con maestros que se están formando como mediadores educativos, decía, problemas que vienen de la casa. Los hijos vienen de la casa, que un muchacho con ciertos niveles de violencia lo viene a replicar aquí adentro en las aulas con nosotros. Tenemos que aplicar otras técnicas de justicia administrativa, de justicia restaurativa, todo eso. Como igualmente, si lo vemos, eso va caminando la cuestión de las universidades, hasta la universidad. Por eso hablamos que la mediación escolar es una mediación, tiene que ser primer vertical entre los estudiantes. A la misma vez, cuando ya se forman entre maestros, es horizontal. Y a la misma vez hasta llegar a esos centros universitarios. Y claro que él, como igualmente es un catedrático, tiene un centro, el autor de que estamos comentando el día de hoy, de Jean Paul. Tenemos que incentivar a los muchachos a comunicarlo. Yo siento que la paz no solamente es hablarlo, sino enseñarles a practicarles la negociación, enseñarles a aplicarles la diplomacia. Por eso yo creo que ahorita es muy importante, si México es un país que está globalizado,
aunque quieran decir que no nos estemos globalizados, estamos globalizados con miles de tratados internacionales. En materia comercial, derechos humanos, si checamos nuestra constitución política, en el artículo 1, la reforma que hizo el presidente Felipe Calderón, abogado de la libre derecho, en las escuelas más tradicionales de aquí, se reforma el artículo y dice que México es derechos humanos en todos los tratados internacionales de derechos humanos. Últimamente ya los abogados se están formando en la aplicación de los derechos humanos. En materia mercantil, en materia civil, y esto lo comento porque es un cambio cultural que estamos sufriendo, esa metamorfosis en contra y la resistencia de prácticas tradicionalistas que están tratando de frenarlo con un discurso de desunión. ¿Por qué? Porque estamos en una globalización, que esa globalización debe ser la paz, como esta persona que está lo haciendo. Y quiero decir que en los planes de las universidades debemos de inculcar primero una filosofía de la paz, que yo creo que eso ya es competencia acá del maestro Misch, que es el especialista en ese sentido, una filosofía de la paz en sus orígenes, siguiendo este autor. ¿Me explico? Sus enseñanzas de este autor. Siguiendo el ejemplo de Gandhi, que también trae toda la situación de resistencia civil. Siguiendo el ejemplo de Martin Luther King. ¿Me explico? Igualmente, vamos a retomar lo que he comentado aquí, la figura de don Alfonso García Robles, que está muy olvidada en nuestro país, Premio Nobel de la Paz. ¿Me explico por qué? Porque aquí hay un compás que divide en este tiempo. Alfonso García Robles fue en la Guerra Fría. Fue después de la Guerra Fría. Yo creo que Jean Paul, nuestro Señor Jesucristo, lo puso en el momento preciso, en el momento oportuno, como un apóstol para ir a recomponer todas esas sociedades. Claro, nosotros somos otros apóstoles que estamos en nuestros países promoviendo la paz humildemente. Eso sería por parte de toda mi participación, pero yo sí quisiera cerrar en que él trae un legado muy importante. Su libro va dando las herramientas, como digo, es muy largo y tendremos que darle otra repasada, una lectura más a fondo. Va diciendo los pasos como él fue estableciendo, cómo fue luchando, cómo fue implementando esos proyectos, esas herramientas. Y lo más admirable de él es la reconstrucción social de una comunidad, como dijera la maestra Luciana, como comunidad, yo digo organización. Pero siguiendo, para que no me vaya a dar un reglazo la maestra Luciana, pues vamos a hablar de la comunidad, porque todos estamos en comunión. Yo le digo organización, ¿por qué? Porque pues a final de cuentas, si aplico un enfoque sistémico, es una retroalimentación, pero como la maestra Luciana dice, es comunidad porque todos están en comunión. Bueno, no me queda más con esto terminar y decir que tanto la cultura de la paz o la paz inicia en casa, como igualmente hay que continuarla hasta la educación universitaria. Gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Continuamos con el licenciado Mitch. Muy bien, permítanme un segundo. Pues primero que nada, pues es un placer nuevamente estar en este espacio de encuentro, de conversación con mis grandes amigos, colegas, constructores de la paz. Doctora Zaida Marcano, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a este espacio. Reverendo Malaquías, maestro y amigo Alberto Villegas, es un placer y un gusto en verdad esta tarde de viernes por acá en el estado de Jalisco con mucho calor, pero con mucho ánimo de compartir con ustedes y pues animarnos a continuar en este camino. Escuchando al reverendo Malaquías, escuchando a Alberto y a la luz de lo que ahorita estamos reflexionando, que es en parte recuperar pues el legado, las enseñanzas de Jean-Paul Lederach. Yo creo que por principio me gustaría como invitar a hacer la reflexión de que de manera definitiva podemos ver cómo en la historia se van presentando profetas. Desde las mismas escrituras, desde la misma tradición hebrea que ya nos hacía referencia el reverendo Malaquías, en la misma tradición cristiana con la presencia de Jesús como máximo mediador y presencia de Dios entre nosotros,
pues se va viendo cómo en la historia se presenta se dan la presencia de estos profetas, de estas personas que tienen una gran capacidad de percibir las necesidades de su tiempo y promover una manera distinta de convivir. En ese sentido, creo que Jean-Paul Lederach es realmente, en el sentido más amplio de la palabra, un profeta de nuestro tiempo. Un profeta que, bueno, estoy seguro que en su mismo caminar hay una gran influencia de su vida espiritual. Y a mí me gustaría conectar principalmente lo que a mí me resuena del pensamiento de Jean-Paul Lederach, desde también la formación que en algún momento tuve pues con los jesuitas a través de la espiritualidad ignaciana, precisamente cuando nos hacían reflexionar sobre la vida de Jesús, ¿no? A través de una propuesta espiritual que ellos tienen, que son los ejercicios espirituales. Y ellos nos invitaban desde esta propuesta de los ejercicios espirituales a que hiciéramos realmente un camino de reflexión y de sentir la vida de Jesús, fijándonos en sus actitudes, pensamientos, acciones, y después de eso los jesuitas invitan, como desde estos ejercicios espirituales, a un ejercicio de reflectir. Es decir, una vez mirando a la persona de Jesús en su manera de caminar, de proceder, ¿eso qué me dice a mi acción personal, a mi vida propia? Y creo que un ejercicio similar podríamos hacer también de estos profetas de nuestro tiempo, como es Jean-Paul Lederach, ver esa forma en la que él va proponiendo construir la paz, va desarrollando sus ideas, y eso, como dicen los jesuitas, desde su propuesta espiritual de los ejercicios, reflectir para sacar provecho, es decir, reflejarla en nuestro proceder cotidiano, en nuestra profesión, y a nosotros qué nos dice. Por principio, Jean-Paul Lederach tiene una metodología de estudio, un modo de proceder que me parece muy interesante. Él utiliza este método inductivo, que es partir de lo particular, partir de una experiencia concreta para posteriormente construir la teoría. Y creo que eso es una postura muy sabia de este pensador, de este académico, de este constructor de la paz, porque en nuestros procesos de construcción de paz, ya sea en las comunidades, en las universidades, incluso posiblemente al interior de las iglesias, de las parroquias, creo que ahí hay un gran aprendizaje de partir de los contextos concretos, y de que a partir de los contextos concretos podemos ir generando los conceptos, las teorías, pero es en ese contacto de la realidad, no al contrario, no partir, digamos, de la academia o del escritorio para después ir a la comunidad, no, es ir a la comunidad y después construir la teoría, el pensamiento, y como lo planteaban incluso de manera espiritual, los ejercicios espirituales, y San Ignacio por ahí tiene una propuesta muy interesante de aprender a ser contemplativos en la acción. Y creo que precisamente Jean-Paul Lederach es un pensador, es un pacifista contemplativo en la acción, en el sentido de que la Compañía de Jesús, el pensamiento jesuita, desde la espiritualidad, proponen que hay que ser eso, o sea, actuar, pero que la acción vaya acompañada constantemente de esa actitud orante, de esa actitud reflexiva, no solamente en la mera consecución de acciones mecánicas con efectos inmediatos, sino esa actitud contemplativa, espiritual, que tiene que ir acompañada, como refieren ellos desde su espiritualidad, también de la acción concreta en la comunidad. Por otra parte, también viene un aprendizaje de Jean-Paul Lederach muy interesante, y que él lo ha ido como reflexionando precisamente en este caminar, que es
que en el momento que nos acercamos a las comunidades, a estos procesos de construcción de paz, una virtud en la que debemos de ejercitarnos mucho y que ya la referían Alberto, ya la refería y la puntualizaba mucho el reverendo Malaquías, es esta actitud de la humildad. Y la humildad como ese valor, esa virtud precisamente de aprender a tocar tierra, de primero aprender llegando a la comunidad con esa actitud primero de aprender de la comunidad, de sentir con la comunidad y posteriormente diseñar junto con ellos. Y en ese sentido, Jean-Paul Lederach hace una observación muy interesante. No debemos de llegar con esta actitud colonizadora, que incluso en América Latina pues la traemos mucho desde el paradigma occidental, de querer llegar a un espacio de trabajo, de colaboración, con la postura de que yo ya soy el que sabe, el que va a decir cómo se van a hacer las cosas, y los demás como si fueran cajas vacías, sin ninguna experiencia previa, sin nada que compartir, son los que se tienen que subordinar y obedecerme. Y Jean-Paul Lederach parte de otra lógica contraria, que es, llega en total humildad, permítete aprender de la comunidad, sentir con ellos y en comunidad con ellos comenzar a construir. Y ahí creo que también, retomando la gran enseñanza que nos refería el pastor Malaquías, pues qué referente tan valioso, tan trascendente podemos tener precisamente desde la persona de Jesucristo, que en total humildad, precisamente en la lógica de la encarnación, pues lo que hace es abajarse y, como dicen las mismas escrituras, volverse uno con los demás, uno de tantos, como dicen las cartas de San Pablo. Y creo que en el pensamiento de Jean-Paul Lederach está esa lógica de bajar, de encarnarse y de volverse uno de tantos. Entonces podemos ver realmente una conexión muy interesante entre esta lógica de la encarnación que podemos muchos compartir desde nuestra espiritualidad y lo que muchos pacifistas como Jean-Paul Lederach están descubriendo en su caminar cotidiano. En esa misma línea, por ejemplo, un autor que yo creo que es fundamental recuperar y que para Lederach es base de su acción, es precisamente Paulo Freire, del que ya hemos hecho algunas alusiones precisamente en la página de la cultura de la paz en las universidades. Y Jean-Paul Lederach precisamente dice, hay que recuperar a Freire en ese aprendizaje tan valioso que nos aporta desde su pedagogía, de que hay que romper esos paradigmas de enseñanza verticales o de educación bancaria, donde se parte que el educando es una caja vacía a la que el educador le va a depositar ciertos contenidos, ¿no? Y precisamente Lederach, al igual que Freire, parten de esta construcción común de darle la palabra, el poder al alumno para recuperar esos aprendizajes previos que ya trae él desde su comunidad con la que previamente convive y que precisamente los espacios de construcción de paz, los espacios de diálogo, sean espacios donde se recuperen esas narrativas tan ricas de contenido con la que los educandos llegan a los procesos de formación. Entonces, ahí también creo que tenemos una fuerte enseñanza de Lederach en conexión con el pensamiento de Freire. Y por último, algo que en mi trabajo profesional en el ámbito público y privado he discutido bastante con compañeros, sobre todo acá en Jalisco, es la importancia de que antes de construir tal cual el proceso formal de cultura de paz, con la comunidad se debe de generar un espacio de confianza, de reconocimiento mutuo, de aprender primero a conocernos para después abordar el conflicto. Y Lederach lo puntualiza muy claramente a través de lo que él llama como los diálogos improbables o estas conversaciones que no tienen como finalidad una convocatoria masiva, sino que son las pequeñas conversaciones que tú vas teniendo con actores claves de la comunidad para empezar
como dice Lederach, como a tejer, a la manera que tiene una araña precisamente de tejer, uno también tener esa paciencia, ese cuidado de ir tejiendo el proceso de construcción de paz, con ese cuidado, con ese detalle, con ese punto fino, ¿no? Donde, como él comenta, y lo hemos referido ya hoy por varias ocasiones, lo que debemos de promover no es tanto la horizontalidad, porque la horizontalidad parte como de la idea de que estamos, digamos, en el mismo plano, en el mismo piso. Sin embargo, creo que vamos más allá de la horizontalidad en el sentido de promover la circularidad. Y la circularidad no es solamente que estemos en el mismo plano o nivel, sino que nos reconozcamos mutuamente en el mismo espacio, como rodeados en una colaboración, ¿no? Muy interesante este concepto o esta idea de circularidad, esta lógica de circularidad, porque precisamente retomando esta dimensión espiritual que ya nos refería el reverendo Malaquías, es muy interesante ver cómo precisamente las primeras comunidades cristianas, lo que tuvieron en sus primeras experiencias de compartir la palabra, de compartir la fe, fue precisamente la experiencia de la circularidad. Estas primeras comunidades, que después se recuperaron en los años 60 en América Latina bajo el proyecto de las comunidades eclesiales de base, tenían como fundamento eso mismo que Lederach viene como intuyendo y que ahora nosotros también vamos retomando, que es construir comunidad, y una comunidad que primero tiene que ver su realidad, después pensarla y después actuar. Pues más o menos eso sería como el panorama que yo podría compartir de mis reflexiones de Lederach. El autor da para muchísimo más y bueno, podríamos estarnos aquí por horas, pero una breve aproximación y les agradezco mucho la atención. Claro, muy buenas, de verdad, las exposiciones, y me alegra y me contenta esto, me gozo, porque cuando diseñaba el guión o la producción de este conversatorio, le decía al reverendo de qué vamos a hablar, y en la investigación que hacía, le suministré a ustedes. Me complace que ustedes hayan, ¿verdad?, con esta temática. Estamos construyendo de esta manera la paz para las universidades, porque temas como este, conversatorios como este y autores como este personaje Lederach, que matizaba que la educación para la paz debía ayudar a los estudiantes a encontrar alternativas prácticas para la transformación de los conflictos, en facilitar las herramientas para que las nuevas generaciones encuentren sus propias posibilidades de actuar, de analizar cuáles son las mejores formas y las más adecuadas para intervenir y poder dialogar en cualquier relaciones o conflicto que se pudieran presentar. De verdad que temas como este, estamos construyendo la paz, estamos colocando ese granito de arena de que se puedan conectar los jóvenes, hasta el público en general, el gremio docente, y temas como este y autores como este me complace, porque es un ejemplo para todos nosotros y toda la comunidad universitaria. Me voy a permitir colocarles un breve video, compartir algo, no lo vamos a ver completamente, del autor John Paul Lederach, precisamente que él interactuaba con el Alberto Elizabetsky. Vamos a ver un extracto del mismo, ¿sí?
Esta fue una conferencia que tuvo en ODR Latinoamérica y la verdad que, bueno, podemos pasearnos, ya hemos estado viendo todos los videos de este autor y bueno, es todo lo que tenemos para este programa de este viernes. Pueden despedirse todos estos intelectuales, personajes tan importantes en La Paz y los que están conectados y se van a conectar por diferido. Bueno, espero que les sea de verdad apreciativo en esto, porque estos son conversatorios y diálogos constructivos para la construcción de la paz en las universidades. Hasta el próximo viernes.